El sudor resbalaba por su frente febril como lágrimas ardientes, cada gota cargada de fragmentos de un alma que se consumía lentamente. El olor acre de la enfermedad impregnaba el aire sofocante de la pequeña celda, mezclándose con el aroma dulce y empalagoso de las flores marchitas dejadas por los fieles que aún creían en milagros. Antonio de Padua, pues así lo conocería el mundo, sentía su propio cuerpo transformarse en una prisión de carne y hueso, donde cada respiración era una batalla épica contra lo inevitable. Sus manos, otrora firmes al sujetar los manuscritos sagrados, temblaban ahora como hojas al viento otoñal, incapaces de sostener siquiera el peso de una oración susurrada. El sonido ronco e irregular de su respiración resonaba en las húmedas paredes como un tambor ancestral, marcando el compás de una danza macabra, mientras sus ojos, aún brillantes con la llama de una fe inquebrantable, contemplaban un horizonte que solo él podía ver. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo un joven noble portugués, nacido entre sedas y promesas de gloria terrenal, se transformó en este hombre consumido por la devoción, cuyo cuerpo frágil albergaba un alma que desafió imperios y convirtió multitudes? La historia comienza en la dorada bruma de Lisboa, en el año 1195, cuando el mundo aún respiraba los últimos suspiros de la Edad Media y las cruzadas pintaban el horizonte europeo con sangre y fervor religioso. Antonio nació como una promesa primaveral en una familia que ostentaba linaje noble y riquezas que brillaban como estrellas en el firmamento de la aristocracia portuguesa. Sus padres, Martín de Bulones y Teresa Taveira, envolvieron al niño en una burbuja de privilegios que pocos conocían en aquella época de peste y guerra. El palacio familiar exhalaba el perfume de rosas damasenas traídas de Oriente, y las alfombras persas bajo sus pies infantiles contaban historias de tierras lejanas donde caballeros cristianos luchaban por la gloria de Dios. El pequeño Antonio creció respirando el aire enrarecido de la nobleza, pero algo en su alma infantil ya palpitaba con un ritmo diferente. Mientras otros niños de su edad jugaban con espadas de madera, soñando con conquistas y batallas, Antonio se encontraba frecuentemente arrodillado en la capilla privada de la familia, sus labios moviéndose en oraciones que parecían brotar naturalmente de su corazón como agua de una fuente cristalina. El olor del incienso que ardía en el altar se convirtió en el aroma de su infancia, y el sonido de las campanas de la Catedral de Lisboa resonaba en su alma joven como música celestial. A los 15 años, cuando la mayoría de los jóvenes nobles ya planeaban sus primeros torneos y conquistas amorosas, Antonio tomó una decisión que resonaría a través de los siglos como un trueno en cielo sereno. Renunció a las riquezas familiares, a las promesas de títulos y honores, y llamó a las puertas del monasterio de San Vicente de Fora, donde los canónigos regulares de San Agustín vivían una vida de contemplación y estudio. Sus padres, devastados por la decisión de su hijo, intentaron disuadirlo con lágrimas y súplicas, pero Antonio ya había escuchado un llamado que resonaba más alto que todas las voces terrenas. Los primeros años en la vida monástica fueron como un chapuzón en aguas heladas y purificadoras. El joven Antonio, acostumbrado a las sábanas de seda y a las exquisiteces refinadas de la mesa familiar, se encontró durmiendo sobre paja áspera y alimentándose de pan negro y agua. Pero había una extraña dulzura en aquella privación, un sabor a libertad que nunca había experimentado entre los lujos de su juventud. Sus dedos, antes acostumbrados solo a los pergaminos iluminados de los tutores particulares, se callaron con el trabajo manual, y su piel pálida de noble adquirió el tono dorado de quien trabaja bajo el sol inclemente. Durante 2 años, Antonio se dedicó a los estudios teológicos con un hambre intelectual que impresionaba incluso a los maestros más experimentados.
Devoraba los escritos de los padres como un hambriento devora el pan, y sus noches eran iluminadas por la llama vacilante de las velas mientras se sumergía en los misterios de la Sagrada Escritura. El latín fluía de sus labios como música, y sus disertaciones sobre los textos sagrados comenzaron a circular entre los círculos intelectuales de Lisboa, despertando admiración inenemible. Pero fue en 1220 que el destino de Antonio dio un giro dramático que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia cristiana. Los primeros mártires franciscanos llegaron a Portugal desde Marruecos, donde habían derramado su sangre en nombre de la fe. Sus cuerpos fueron traídos de vuelta a su tierra natal, y el joven canónigo tuvo la oportunidad de contemplar los restos mortales de aquellos hombres que habían entregado todo por Cristo. El olor a muerte que emanaba de los cuerpos santos se mezcló con el aroma del incienso en una combinación que penetró profundamente en el alma de Antonio como una espada de dos filos. En aquel momento, contemplando los rostros serenos de los mártires, Antonio sintió algo encenderse en su pecho como una llama que nunca más se apagaría. Aquellos hombres habían encontrado algo que él aún buscaba, una entrega total, sin reservas, sin la comodidad de la seguridad monástica. La vida contemplativa, que hasta entonces le había proporcionado paz y crecimiento espiritual, comenzó a parecerle demasiado pequeña para contener el fuego que ardía en su alma. La decisión de dejar los canónigos regulares y unirse a los franciscanos fue como un segundo nacimiento, más doloroso que el primero. Antonio se despojó, literal y simbólicamente, de todo lo que había sido, asumiendo el nombre de Antonio en homenaje al gran ermita del desierto. El hábito tosco de lana de los hijos de San Francisco rozaba su piel como una segunda piel de penitencia, y el olor acre de la tela sin tratar se convirtió en el perfume de su nueva identidad. Sus primeros pasos como franciscano estuvieron marcados por una sed ardiente de martirio que consumía sus días y noches. Antonio soñaba con las arenas abrasadoras de Marruecos, donde podría derramar su sangre por la gloria de Cristo, como aquellos primeros hermanos que tanto lo habían inspirado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros planes para aquel joven portugués cuyo corazón ardía con la intensidad de un horno. El viaje a Marruecos se convirtió en una prueba inesperada cuando una misteriosa enfermedad postró a Antonio en la cama. La fiebre que lo aquejaba ardía como brasas vivas, y su cuerpo, aún joven y vigoroso, comenzó a mostrar señales de la fragilidad que lo acompañaría el resto de sus días. El olor de la enfermedad, una mezcla nauseabunda de sudor frío y medicinas amargas, se volvió familiar, una compañía indeseada que nunca más lo abandonaría completamente. Forzado a regresar a Europa, Antonio se vio navegando por aguas tempestuosas que lo llevaron no de vuelta a Portugal, sino a las costas de Sicilia. Era como si la propia Providencia estuviera escribiendo su historia con tinta invisible, guiándolo por caminos que jamás elegiría conscientemente. En Sicilia, recuperándose lentamente de la enfermedad que casi lo había llevado, Antonio comenzó a descubrir dones que ni siquiera sabía poseer. Su primera predicación pública sucedió casi por casualidad, cuando un evento franciscano necesitó a alguien que hablara y todos los hermanos más experimentados se esquivaron de la responsabilidad. Antonio, aún considerado un novicio sin experiencia, fue prácticamente empujado al púlpito como última opción. Pero cuando abrió la boca y las primeras palabras brotaron de sus labios, algo mágico sucedió. Su voz, cargada de años de estudio y templada por el sufrimiento de la enfermedad, resonó por la iglesia como una campana de plata, y cada palabra parecía cargar consigo el peso de la eternidad. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovéchalo ahora y suscríbete. Hay mucho más por venir y esta historia apenas comienza a revelar sus capas más profundas. La multitud quedó hipnotizada.
Hombres rudos, acostumbrados solo al trabajo manual, se encontraron con lágrimas en los ojos. Mujeres que habían perdido la fe en las desgracias de la vida sintieron antiguos sueños renacer en sus corazones. Niños dejaron de jugar para escuchar a aquel joven fraile cuyas palabras parecían venir directamente del cielo. El propio aire en la iglesia se volvió cargado de una electricidad espiritual casi palpable, como si ángeles invisibles hubieran descendido para presenciar aquel momento extraordinario. No tardó en correrse la noticia como el fuego en la paja seca. El joven portugués que había llegado enfermo y desconocido a Sicilia se transformó, de la noche a la mañana, en el predicador más solicitado de Italia. San Francisco de Asís, el propio fundador de la orden, al oír hablar de los dones extraordinarios de Antonio, lo convocó personalmente. El encuentro entre los dos santos fue como el encuentro entre el fuego y la pólvora, una explosión de espiritualidad que iluminaría el mundo medieval. Francisco, reconociendo en el joven Antonio una inteligencia teológica que pocos poseían, lo nombró profesor de los hermanos franciscanos. Era una responsabilidad inmensa para alguien que había ingresado en la orden hacía tan poco tiempo, pero Antonio abrazó la misión con la misma intensidad con que había abrazado todo en su vida. Sus clases se transformaron en eventos que atraían no solo a los hermanos franciscanos, sino estudiosos de toda Europa que venían a buscar en las palabras del joven maestro una comprensión más profunda de los misterios divinos. Pero fue en las calles de Padua donde Antonio encontró su verdadero campo de batalla. La ciudad italiana estaba sumida en una crisis espiritual y política que parecía no tener solución. Herejes cátaros difundían doctrinas que negaban la encarnación de Cristo, mientras políticos corruptos chupaban la sangre del pueblo como sanguijuelas insaciables. La atmósfera de la ciudad olía a decadencia moral y desesperación, una mezcla tóxica que envenenaba las almas y destruía familias enteras. Antonio llegó a Padua como un vendaval purificador. Sus predicaciones en las plazas públicas atraían multitudes que se contaban por miles, gente que caminaba días enteros solo para escuchar las palabras de aquel joven fraile portugués cuyo nombre ya resonaba por toda Italia. La voz, amplificada por la acústica natural de las plazas medievales, alcanzaba los corazones más endurecidos con la precisión de una flecha certera. Las autoridades locales, tanto eclesiásticas como seculares, comenzaron a verlo como una amenaza. Antonio no escatimaba críticas a los poderosos que oprimían a los pobres, y sus palabras cortaban como espadas a través de las máscaras de hipocresía que muchos llevaban. El joven santo se transformó en una voz profética que resonaba a través de las estrechas calles de Padua como el rugido de un león, denunciando injusticias y llamando a todos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, al arrepentimiento. Pero el precio de la profecía siempre fue alto, y Antonio comenzó a pagarlo con su propio cuerpo. Los viajes constantes, las predicaciones que duraban horas seguidas, los ayunos prolongados y las vigilias nocturnas en oración comenzaron a cobrar su tributo. Su piel, antes rosada por la juventud, adquirió la palidez cerosa de aquellos que queman su propia vida como una vela en el altar de una causa mayor. Sus ojos, aunque aún brillaban con el fuego de la fe, comenzaron a mostrar las profundas sombras del agotamiento espiritual y físico. El año de 1231 llegó como un mensajero sombrío vestido de engañosa primavera. Antonio, ahora con solo 36 años, cargaba en el cuerpo las marcas de una vida demasiado intensa para una forma humana tan frágil. Sus manos, que otrora escribían sermones con caligrafía firme, temblaban ahora como hojas al viento, y su voz, que conmovió a multitudes, comenzó a fallar en momentos cruciales de sus predicaciones. La hidropesia, una enfermedad que hacía que su cuerpo se hinchara como una esponja empapada, comenzó a transformar su apariencia física en una cruel parodia de su antigua vitalidad. Sus piernas, que habían recorrido miles de kilómetros llevando la palabra de Dios a los cuatro rincones de Italia, se volvieron pesadas como plomo. Cada paso, una silenciosa agonía que él ocultaba a los fieles con sonrisas forzadas. Durante la cuaresma de aquel año fatídico, Antonio predicó una serie de sermones en Padua que serían conocidos como su testamento espiritual.
Cada palabra que salía de sus labios resecos parecía arrancada de las profundidades de su alma, y los fieles que lo escuchaban percibían que estaban presenciando algo extraordinario, las últimas llamas de una vela que había ardido demasiado brillante para durar mucho tiempo. Mesmo diante de todo, su fe no vaciló. Si alguna cosa, a proximidad da morte física apenas intensificó su acomunio con lo divino. Antonio pasó a tener visiones místicas que lo dejaban prostrado por horas, su rostro bañado en una luminosidad que parecía venir de otro mundo. Testigos relataron terlo visto levitar durante sus oraciones más intensas, su cuerpo frágil, suspenso en el aire como si las leyes de la física no se aplicaban a aquel hombre que ya vivía más en el cielo que en la tierra. La última Pascua de su vida fue celebrada con una intensidad que dejó todos a su alrededor impresionados. Antonio insistió en presidir las ceremonias a pesar de su condición deteriorada, y su voz, aunque fraca, aún conseguía tocar los corazones con una ternura que hacían mujeres llorar y hombres duros se arrodillar en arrepentimiento. La basílica construida en su honor se convirtió en una de las más visitadas de la cristiandad. Y aún hoy, casi 8 siglos después de su muerte, millones de personas visitan anualmente la tumba del santo portugués que encontró su verdadera patria en una ciudad italiana. La paradoja central de la vida de Antonio reside en el hecho de que alcanzó la inmortalidad precisamente por haber abrazado la mortalidad de forma tan completa. Al renunciar a los placeres y seguridades del mundo, encontró una alegría y una seguridad que trascendían todas las limitaciones terrenas. Al entregar su cuerpo frágil al servicio de una causa mayor, se convirtió en más fuerte que todos los poderosos de su época. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por los años de vida, sino por la intensidad con que se vive cada momento. Antonio vivió solo 36 años, pero cada uno de esos años fue quemado en el altar de una devoción que iluminó no solo su época, sino todos los siglos subsecuentes. Él probó que una vida dedicada al servicio de los demás nunca es una vida desperdiciada, incluso cuando parece ser acortada por ese mismo servicio. El santo de Padua dejó para la posteridad una lección sobre la naturaleza paradójica de la existencia humana, que perdemos la vida para encontrarla, que morimos para vivir verdaderamente, que es en la debilidad que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Su cuerpo enfermo se convirtió en el templo de un espíritu que desafió todas las limitaciones físicas, y su muerte prematura se reveló como el nacimiento de una influencia que atravesó milenios. El recuerdo de Antonio de Padua permanece vivo no solo en los altares de las iglesias o en las páginas de los libros de historia, sino en el corazón de todos aquellos que enfrentan adversidades con fe inquebrantable, que defienden a los oprimidos incluso cuando eso les cuesta caro, que eligen la verdad incluso cuando es inconveniente. Se convirtió en un símbolo universal de la victoria del espíritu sobre la materia, de la eternidad sobre el tiempo, del amor sobre el miedo. Hoy, cuando contemplamos su trayectoria extraordinaria, somos recordados de que cada vida humana carga dentro de sí potencialidades ilimitadas para el bien. Antonio no fue un superhombre dotado de poderes especiales, fue simplemente un hombre que decidió decir sí a un llamado mayor, incluso cuando ese llamado exigía sacrificios que otros considerarían insoportables. La fragancia espiritual que emanó de su vida sigue perfumando el mundo 8 siglos después de su partida. Sus palabras, preservadas en los sermones que sobrevivieron al tiempo, aún tienen el poder de convertir corazones endurecidos e inspirar almas desanimadas. Su ejemplo de entrega total sigue desafiando generaciones de cristianos a buscar una vida de significado trascendente. El joven noble portugués que renunció a las riquezas familiares para seguir a Cristo, se volvió infinitamente más rico de lo que jamás podría haber sido permaneciendo en su palacio de Lisboa. Cambió tesoros que se oxidan por una herencia imperecedera,
títulos nobiliarios temporales por una nobleza espiritual eterna, una vida de confort físico por una existencia de impacto duradero. Incluso ante todo, su fe no vaciló, y es precisamente esa inquebrantabilidad la que hace de su historia un faro de esperanza para todos los que enfrentan tempestades existenciales. Antonio demostró que es posible mantener la fe incluso cuando el cuerpo falla, que es posible sonreír incluso cuando se sufre, que es posible servir a los demás incluso cuando se necesita cuidado. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y esa eternidad no comenzó después de su muerte, permeó cada momento de su existencia terrenal, transfigurando sus limitaciones físicas en instrumentos de manifestación divina. Mostró al mundo que la verdadera fuerza no reside en los músculos o en la salud corporal, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, incluso en circunstancias adversas. La muerte de Santo Antonio de Padua no fue un fin, sino una metamorfosis, la transformación final de una larva espiritual en una mariposa de influencia inmortal. Su último suspiro fue en realidad el primer respiro de una vida nueva que no conoce fronteras temporales o geográficas. Nos enseñó que morir bien es el arte supremo de vivir bien y que una vida dedicada al servicio de los demás es la única forma de existencia que verdaderamente merece ser llamada vida. Lo que el mundo intentó apagar se volvió eterno, y hoy, 8 siglos después, el nombre de Antonio de Padua aún se susurra en oraciones por millones de personas en todos los continentes. Su historia sigue inspirando a santos y pecadores, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, demostrando que ciertas vidas trascienden todas las limitaciones y se convierten en patrimonio universal de la humanidad.